Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver en este nuevo video de Estadística 1 los llamados axiomas y teoremas de la probabilidad. ¿Mm? Comparto con ustedes entonces la presentación tipo PowerPoint que voy a utilizar para la clase. Bueno, como les decía entonces, veamos qué son los axiomas en primer lugar, o también llamadas leyes básicas de probabilidad, y después veamos los denominados teoremas de la probabilidad. ¿Sí? Comencemos por los axiomas. ¿Sí? Eh, para comprender bien este tema de los axiomas es importante, en primer lugar, considerar la probabilidad, más allá de como hemos dicho en el último video, en el video anterior, un número entre 0 y 1 que mide la chance de ocurrencia de un evento, ¿sí? Pensarla como una función, ¿sí? Como una función que conecta, ¿no es cierto?, dos conjuntos, ¿no? Veámoslo de manera más formal. Fíjense, a partir del espacio muestral, ¿sí?, que simbolizamos con omega, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y de la familia de eventos que uno podía definir a partir de este espacio muestral, ¿se acuerdan que la familia de eventos eran todos los eventos, además de los simples, los compuestos, el imposible y el seguro, ¿sí?, con los que podíamos combinar del espacio muestral, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces decía, supongamos que a partir de un espacio muestral y de su familia de eventos y con todas las combinaciones posibles de los elementos del espacio muestral, ¿sí?, podemos definir una función real P, ¿sí?, que hace corresponder a cada elemento de la familia de eventos, ¿sí?, a cada una de estas combinaciones de eventos posibles, ¿no?, un número comprendido entre 0 y 1. Por eso es una función real, ¿sí?, porque los números entre 0 y 1 pertenecen al campo de los reales, ¿sí? Es decir, pensar a la probabilidad como una función que, para cada elemento de un conjunto, que es la familia de eventos, ¿no? ¿Sí?, cuyos elementos a su vez son todas las combinaciones posibles de los elementos del espacio muestral, ¿sí?, le hace corresponder, ¿sí?, un número que está entre 0 y 1. ¿Sí? Para cada elemento de la familia de eventos hace corresponder un número entre 0 y 1. Por eso es una función, ¿sí? Si uno lo piensa de esta manera, es mucho más fácil comprender esto de los axiomas de la probabilidad, ¿sí? Pensar que la probabilidad es una función, ¿sí? Es decir, que asigna probabilidades, ¿sí?, a los eventos que forman parte de la familia de eventos, ¿sí? Por eso decimos que es una función P, ¿sí?, que nos lleva desde la familia de eventos hacia el campo o el conjunto delimitado estrictamente entre 0 y 1. ¿Sí? Para cada uno de los elementos de la familia de eventos nos arroja como resultado un número entre 0 y 1. ¿Sí? El primero de estos axiomas, una vez que uno ya tiene esto más claro, ¿sí?, es que si tenemos un evento que pertenece a la familia de eventos, ¿sí?, es decir, si hay un evento, ¿se acuerdan que eventos eran todos aquellos que están en la familia de eventos, ¿no es cierto? ¿Sí? Va a existir entonces una probabilidad asociada a ese evento, supónganse que el evento lo llamamos A, ¿sí?, la probabilidad de A, ¿sí?, va a ser un número comprendido entre 0 y 1, ¿sí?, que se asocia a dicho evento, ¿sí?, que mide la chance de ocurrencia de ese suceso o evento aleatorio. ¿Sí? Es una definición, acuérdense que los axiomas son justamente, ¿sí?, afirmaciones que no necesitan demostración, ¿sí?, son definiciones, ¿sí?, creemos en ellas, ¿no? Y esto viene por la definición que hemos dado antes de probabilidad, ¿sí? Si la probabilidad es una función que a cada elemento de la familia de eventos, que a cada evento, ¿sí?, le hace corresponder un número entre 0 y 1, entonces, para cada evento, para cada suceso que pertenezca a las familias de eventos, ¿sí?, va a existir, ¿no?, una probabilidad, ¿sí?, que pertenece al conjunto que está delimitado entre 0 y 1. O sea que estamos diciendo por definición en este primer axioma que la probabilidad es un número entre 0 y 1. ¿Y de dónde sale ese número entre 0 y 1? Se corresponde con cada elemento de la familia de eventos. ¿Sí? Para cada evento, ¿sí?, hay una medida de probabilidad. Podemos conocer su probabilidad. ¿Sí? El segundo axioma es que la probabilidad del espacio probabilístico, es decir, del espacio muestral, ¿sí?, es igual a 1. En símbolos, que la probabilidad de omega, ¿sí?, omega mayúscula en griego, ¿sí?, ¿se acuerdan que era la letra que usamos para simbolizar el espacio muestral? ¿Sí? Es igual a 1. Esto significa que omega para nosotros va a ser el evento cierto o seguro, ¿sí?, que la probabilidad de que ocurra alguno
de los elementos del espacio muestral es seguro. Y esto también es un axioma. ¿Se acuerdan que el espacio muestral estaba definido por el conjunto de todos los resultados posibles de un fenómeno o experimento aleatorio? Entonces incluye a todos los resultados posibles, al universo completo de resultados posibles. Que ocurra a alguno de ellos, no es seguro. A alguno de ellos va a ocurrir, porque es el conjunto de todos los resultados posibles, ¿sí? Así que esto tampoco necesita demostración y es un axioma de la probabilidad, ¿sí? La probabilidad del evento seguro, ¿sí? Del espacio muestral, mejor dicho, es igual a 1. Por lo tanto, es un evento seguro del espacio muestral. El tercer axioma es que si A y B son dos eventos mutuamente excluyentes, ¿se acuerdan que dos eventos eran mutuamente excluyentes cuando no podían ocurrir simultáneamente? ¿Sí? Ahora podríamos agregar entonces cuando la probabilidad, ¿sí?, de que ocurran simultáneamente, la probabilidad conjunta, ¿sí?, de estos dos eventos es igual a 0. Cuando este evento o suceso definido como la ocurrencia simultánea de estos dos eventos es un evento imposible, ¿sí? Bueno, entonces decía, si A y B son dos eventos mutuamente, ¿no?, mutuamente excluyentes, la probabilidad de su unión, ¿sí?, de que uno u otro suceda, ¿sí?, es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de ellos, ¿sí? Fíjense, la probabilidad de una unión de eventos, de que uno o el otro suceda, ¿se acuerdan que la unión se asociaba al o, no? Es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, siendo la intersección de A y B igual al conjunto vacío. Es decir, esto ocurre solo si A y B son dos eventos mutuamente excluyentes. Esto se puede generalizar a más de dos eventos, ¿sí? Y en ese caso la probabilidad de una unión de n eventos, ¿sí?, si son entre ellos todos, ¿no?, mutuamente excluyentes entre sí, ¿sí?, va a ser igual a la suma de las probabilidades de cada uno de esos eventos, ¿sí? Siendo entonces, acuérdense, las intersecciones entre todos los pares posibles de estos eventos, el conjunto básico. Así que son mutuamente excluyentes, no pueden ocurrir simultáneamente. Este axioma se lo conoce con el nombre de regla especial de la adición. Es un caso particular de una regla que vamos a ver más adelante, llamada regla general de la adición, ¿sí? Pero esa no es un axioma, sino una propiedad, ¿sí? Ya la vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, si tenemos eventos que son mutuamente excluyentes y nos piden calcular la probabilidad de que ocurra uno u otro de estos eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de una unión, simplemente la vamos a calcular como la suma de sus probabilidades, ¿sí? Así como en teoría de los conjuntos, cuando nos piden el conjunto unión, ¿sí?, es igual a la suma de los dos conjuntos, o de los n conjuntos que estuviéramos unificando, ¿sí?, uniendo, ¿sí?, siempre y cuando no tuvieran intersección. ¿Se acuerdan? Si no, había que restarle el conjunto intersección, ¿no? En cambio, cuando la intersección de ese conjunto vacío, restar el conjunto vacío es como restar el elemento nulo, ¿no? ¿Sí? O neutro, ¿sí? Entonces no cambia la suma, ¿sí? ¿De acuerdo? Es lo mismo que en teoría de los conjuntos, pero llevado a la probabilidad, ¿sí? Veamos ahora los teoremas de la probabilidad, ¿sí?, que se definen a partir de los axiomas, es decir, se deducen, mejor dicho, y se pueden demostrar partiendo de los axiomas, ¿sí? Repito la diferencia, axiomas no necesitan demostración, son como leyes, ¿sí? Vamos a crear en ellas porque alguien lo dictaminó así, por definición, ¿sí?, por una ley, ¿sí?, por un dictamen, ¿no?, pero no por una demostración. En cambio, teoremas de probabilidad son aquellos que surgen de demostraciones, y muchas de ellas se pueden demostrar a partir de los axiomas, empezando, ¿sí?, partiendo de los axiomas que acabamos de ver recién, ¿sí? ¿Cuáles son estas propiedades? La primera es que la probabilidad del complemento de un evento cualquiera, por ejemplo un evento A, es igual a 1 menos la probabilidad de ese evento, ¿sí? La probabilidad del evento complemento es igual a 1 menos la probabilidad del evento del cual es complemento, ¿sí? Van a ver que la demostración se desprende o se puede demostrar a partir de los axiomas 2 y 3 que vimos anteriormente, ¿sí? Pistas, ¿no? Fíjense que 1 era la probabilidad de ¿quién? Del espacio muestral, ¿sí? Y recuerden una de las leyes que vimos antes también, que de complementariedad, ¿sí?, que el complemento, ¿sí?, de un evento era igual al universo menos el evento del cual es complemento, ¿sí? Tomando probabilidad sobre esta operación que sale de teoría de los conjuntos, van a llegar rápido, y los dos axiomas que vimos antes, ¿sí?, el 2 y el 3, van a llegar rápido entonces a esta demostración.
La segunda propiedad es que la probabilidad del conjunto vacío es igual a cero. La probabilidad del evento imposible es igual a cero. Parece que fuera un axioma, pero no. También se puede deducir de axiomas que hemos visto recién. ¿Sí? Aquí va a hacer falta mucho, ¿sí? El axioma que vimos a ver, el axioma 2, ¿sí? De que la probabilidad del espacio muestral es igual a 1, ¿sí? Y también la propiedad que vimos recién, ¿sí? Algunas propiedades, perdón, algunos teoremas, ¿sí? De la probabilidad se deducen no solamente de axiomas, sino también usando ya otros teoremas, ¿sí? Otras propiedades de la probabilidad. ¿Sí? Este requiere un axioma de los anteriores y el teorema que acabamos de definir recién como número 1. ¿Sí? Traten de probarlo ustedes. El tercer teorema de probabilidad es que si A y B son eventos no mutuamente excluyentes, es decir, que sí pueden ocurrir simultáneamente, la probabilidad de la unión entre A y B, es decir, que suceda uno u otro evento, ¿sí? Es menor que la suma de las probabilidades. ¿Sí? Siendo entonces, como dice acá en símbolo, ¿no? La probabilidad de A unión B es menor que la suma de la probabilidad de A y la probabilidad de B, siempre y cuando la intersección sea distinto de cero. ¿Sí? Que puedan ocurrir simultáneamente, que los eventos sean no mutuamente excluyentes. ¿No? Y en ese caso, entonces, ¿cómo se calcula la probabilidad de una unión? ¿Sí? La probabilidad de unión se calcula sumando las probabilidades de cada evento, pero restando la probabilidad del conjunto intersección entre los dos eventos. ¿Sí? Que aquí sí va a ser diferente del conjunto vacío y por lo tanto esa probabilidad es diferente de cero. ¿Sí? Y esto es lo que llamamos, en general, regla general de la adición. ¿Sí? Y que también se puede demostrar a partir de los axiomas y teoremas que hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ustedes revisen y estudien bien estas demostraciones que están en nuestro material didáctico obligatorio, ¿sí? En la bibliografía obligatoria, que es el material didáctico del apunte de estadística 1 a distancia, ¿de acuerdo? Sí, que es el que tenemos en el aula virtual, ¿sí? Estudien y vean bien esas demostraciones paso a paso y se las tienen que aprender, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Resumiendo lo que vimos en este video. ¿Cómo calculamos? Tomemos estas dos últimas que hemos visto, la regla general y la regla especial de adición, ¿no? ¿Cómo calculamos la probabilidad de una unión de dos eventos? La probabilidad de que suceda uno u otro evento, ¿sí? Para saber esto hay que preguntarse previamente entonces si los eventos, estos A y B, podrían ser más. Pueden generalizar esto a muchos más eventos, ¿sí? De si estos eventos son o no mutuamente excluyentes. Si son mutuamente excluyentes, en ese caso corre la regla especial de adición, ¿no? Entonces, como no tienen intersección, o mejor dicho, la intersección es el conjunto vacío, ¿sí? La probabilidad de esta intersección va a ser igual a cero, y por lo tanto la probabilidad de A unión B es igual simplemente a la probabilidad de A más la probabilidad de B. En cambio, si no son mutuamente excluyentes, ¿sí? El conjunto de intersección entre estos dos eventos no es el conjunto vacío, es distinto al conjunto vacío, y entonces la probabilidad de la intersección es distinta de cero y no se puede anular este último término. ¿Sí? Entonces, para calcular la probabilidad de A unión B, hacemos la suma de las probabilidades de A y de B, pero restamos la probabilidad de la intersección. Fíjense entonces como aquí claramente se puede ver que está en la regla general, porque esta que vemos aquí a la izquierda, para el caso de eventos mutuamente excluyentes, es un caso particular de la regla general, en donde ocurre ¿qué cosa? En donde el tercer término, si los eventos son mutuamente excluyentes, se anula, ¿no? Esta probabilidad, cuando los eventos son mutuamente excluyentes, se hace igual a cero. Y por eso en esta fórmula, en donde los eventos eran mutuamente excluyentes, no aparece ese tercer término. En realidad no es que no está, sino que ese tercer término es igual a cero. ¿Sí? Y entonces no hace falta ponerlo. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad lo mejor es acordarse siempre la regla general de adición. ¿No? Y si se da el caso particular de que los eventos son mutuamente excluyentes, esta probabilidad la vamos a hacer igual a cero. Entonces, la mejor regla mnemotécnica es acordarse ¿sí? La regla general de adición. Que si los eventos son mutuamente excluyentes, llegan a ser mutuamente excluyentes, este último término, la probabilidad de que ocurran simultáneamente los eventos, la probabilidad conjunta de estos dos eventos va a ser igual a cero. ¿Sí? Ejemplo de aplicación. Supongamos que tenemos definidos los siguientes eventos. Por un lado, el espacio muestral y nos dicen que tiene los elementos 2, 3, 4, 5 y 6. Y por otro lado, tres eventos. Por un lado, un evento A con el elemento 3,
uno de los eventos simples de espacio muestral. Por otro lado, el evento B, con los elementos 2 y 4, tiene dos eventos simples del espacio muestral, o sea que es un evento compuesto. Y por otro lado, el C, que también es compuesto, porque tiene 4 elementos del espacio muestral, el 2, 4, 5 y 6. ¿Sí? Calculemos acá una serie de probabilidades. Empecemos por la probabilidad del evento A. ¿Sí? ¿Cómo calculamos la probabilidad del evento A? ¿Sí? Acá podemos usar probabilidad clásica, ¿no es cierto? ¿Sí? Suponiendo que cada uno de estos 5 eventos que forman el espacio muestral tienen la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Y entonces, para calcular la probabilidad de A, simplemente contamos el número de casos favorables al evento A sobre el número de casos posibles, ¿no? A, fíjense que tiene uno solo de los elementos posibles de omega, ¿no? Entonces la probabilidad es 1 sobre ¿cuántos posibles había? Sobre 5. Por eso un quinto igual a 0,20. Calculemos la probabilidad de B. B tiene dos casos favorables, ¿sí?, a su evento, dos elementos de su conjunto, sobre un total de 5 elementos del conjunto universo, ¿sí?, de casos posibles. Dos casos favorables a B sobre 5 casos posibles en total, me da 0,40, ¿sí?, como probabilidad para el evento B. La probabilidad del evento C, fíjense que C tiene 4 casos favorables, 4 elementos de los 5 que tiene omega. Por eso la probabilidad es 4 quintos. ¿Sí? Y de ahí viene que es 0,80 la probabilidad que ocurre el evento C. ¿Qué pasa si queremos calcular ahora la probabilidad de A unión C? A unión B. ¿Sí? Hay que ver si A y B son mutuamente excluyentes o no. Fíjense, ¿tienen intersección? Claro que la tienen, ¿no? B tiene como elementos 2 y 4, que son dos elementos que ya están en C, ¿no es cierto? De hecho, la intersección entre B y C es el propio B, ¿no es cierto? B está incluido en C. ¿Sí? Entonces estos dos eventos no son mutuamente excluyentes. ¿Y qué pasa con A y B, que es lo que nos están pidiendo ahora? A y B, ¿sí?, son mutuamente excluyentes, porque A y B no tienen ningún elemento en común. ¿Sí? Observen que A tiene el elemento 3 y B elementos 2 y 4, no tienen ningún elemento en común. La intersección entre A y B es el conjunto vacío. ¿Sí? Entonces, si me piden por la probabilidad de la unión de A con B, A unión B, estos dos eran mutuamente excluyentes. Por lo tanto, para calcular la probabilidad del evento unión, ¿sí?, de estos dos eventos, ¿sí?, de la probabilidad de que ocurra uno u otro de estos eventos, ¿no?, tenemos que aplicar la regla especial de adición, que es igual a sumar, o que implica sumar las dos probabilidades marginales o simples de estos dos eventos, ¿no?, que son la probabilidad de A por un lado más la probabilidad de B por el otro. 0,20 más 0,40, que es igual a 0,60. ¿De acuerdo? En cambio, si nos piden la probabilidad de B unión C, antes habíamos visto que B y C no eran mutuamente excluyentes, ¿sí?, porque tenían a B en común. ¿Sí? Por lo tanto, para poder calcular la probabilidad del evento unión entre B y C, ¿sí?, de que uno u otro ocurra de ellos dos, ¿sí?, tenemos que aplicar la regla general de adición. Y entonces, a la suma de las probabilidades simples de los eventos que forman parte de la unión, hay que restarle la probabilidad conjunta, es decir, la probabilidad de la intersección entre estos dos eventos. ¿Sí? Y fíjense que acá tenemos la probabilidad de B ya calculada era 0,40, la de C también la tenemos calculada, era 0,80, y la de B intersección C, ¿cuál es esa probabilidad? Fíjense que los casos favorables, los elementos que forman parte de la intersección entre B y C son dos, que es el propio B, porque decíamos que B está incluido en C, no es la intersección con C, ¿no es cierto? Es lo que tienen en común B y C, al 2 y al 4. Y son dos casos favorables a este evento compuesto que hemos definido como que sucedan al mismo tiempo los dos eventos, la intersección de ambos, ¿no? ¿Sobre cuántos en totales? Siempre los casos totales, en este ejemplo, los tenemos que ver en el espacio muestral, ¿no? Los casos posibles totales eran 5, ¿sí? O sea que la probabilidad conjunta de B y C, ¿sí?, y en lugar de O, cuidado con eso, ¿no?, es 2 sobre 5, ¿sí? Y 2 sobre 5 era igual también a 0,40, ¿sí? Por eso termina dando los resultados 0,40 más 0,80, que eran las de B y C, menos 0,40, que es la probabilidad de la intersección entre B y C, que a su vez era la de B, ¿sí?, porque B coincide, está incluido justo en C, ¿no es cierto? Y el resultado final, entonces, fíjense, 0,40 se termina cancelando con otro 0,40, nos da 0,80. ¿Sí? Ahí tenemos la probabilidad del último evento, del evento unión entre B y C.
Veamos otro ejemplo. Uno de enfoque frecuencial, el anterior fue de enfoque clásico, ¿sí? Supongamos que volvemos al ejemplo que teníamos de los establecimientos agropecuarios de la provincia de Córdoba, que han sido clasificados de acuerdo a sus niveles de producción, ¿sí? Y de acuerdo a la zona geográfica donde se encontraban ubicados, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos esta tabla, ¿sí?, de frecuencias acá absolutas, conjuntas, en el centro de la tabla, ¿no? 69, el 25, el 40, el 32, el 36, el 23, ¿sí?, que nos mostraban cuántos establecimientos hay en la zona A y son de nivel alto de producción, cuántos hay en la zona B y son de nivel alto, bueno, y así sucesivamente hasta cuántos de la zona C y tienen nivel bajo de producción. Y en los márgenes de la tabla teníamos las frecuencias marginales, absolutas marginales en este ejemplo, ¿no?, que nos decían el total de establecimientos de la zona A, el de B, el de C, el total de establecimientos de nivel alto, de nivel medio y de nivel bajo, ¿sí? Y acá este 390 era el total de establecimientos agropecuarios de esta muestra de la provincia de Córdoba. Supongamos que nos piden calcular la probabilidad de fíjense que acá atrás les hemos puesto, para simplificar, ¿no?, a cada uno de estos valores posibles de las variables, que tenemos dos, ¿no?, una letra, ¿sí? Supongamos que nos piden, en primer lugar, la probabilidad de que ocurra el evento A, es decir, de que si se selecciona un establecimiento agropecuario al azar de entre estos 390, ¿sí?, sea de la zona A, que es la probabilidad de A, me pidieron, ¿sí? Y A lo he definido como la zona A, ¿sí? ¿Cómo calculamos esa probabilidad? Y lo que hay que preguntarse es, ¿cuál es la frecuencia relativa correspondiente a la zona A? ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa? 147, la frecuencia total, ¿sí?, de la zona A, sobre los 390. Que fíjense, es muy parecido al enfoque clásico también, porque sería contar los casos favorables a la zona A, que son 147 empresas, establecimientos, sobre las 390, que son las totales. Nada más que no hablamos en términos de casos posibles, sino de casos totales observados acá, ¿sí? Y por eso es una frecuencia relativa. 147 sobre 390, ¿de acuerdo? Acá lo tenemos. Y así con todas las demás. Fíjense, la probabilidad de E, ¿sí? ¿Por qué 145 sobre 390? E, aquí está definido como el evento tener un nivel de producción mediano. Si me piden la probabilidad de que un establecimiento agropecuario tenga un nivel de producción mediano, y tengo que contar cuántos establecimientos tienen ese nivel de producción, que son 145, y dividir sobre el total, que es 390. Y ahí tengo la frecuencia relativa. De ahí que la probabilidad de 145 sobre 390 queda 0,372. Daba la casualidad que también es igual. Acá, a ver. No son iguales, ¿no? Fíjense que difieren en el tercer decimal, ¿no? Decimos que tanto este ejemplo, el de la probabilidad de como el de la probabilidad de, son probabilidades marginales, ¿sí?, porque tuvieron, para su cálculo, ¿sí?, que utilizarse las frecuencias marginales. Fíjense que para calcular la probabilidad del evento A, de que sea de la zona A del establecimiento, usamos este 147 sobre 390. Y para ver si tiene probabilidad de que sea de nivel de producción mediano, usamos este 145 sobre 390, ¿sí? Frecuencias marginales. Por eso las llamamos probabilidades marginales a estos resultados. En cambio, si me piden la probabilidad de intersección E, es decir, la probabilidad de que sucedan juntos estos eventos, ¿por qué es 40 sobre 390? Porque de A y E, ¿sí?, es la probabilidad de encontrar un establecimiento que esté en la zona A y tenga un nivel de producción mediano, ¿sí?, las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí?, solamente ahí hay 40 establecimientos, no 147 o 145, ¿sí? Cumplen las dos cosas, son 40, ¿sí?, sobre un total de ¿cuántos establecimientos? Si elijo al azar entre todos estos, de 390. Entonces, la frecuencia relativa que aquí hay que usar en este caso es una frecuencia relativa conjunta, ¿sí?, la cantidad de establecimientos de A y E, que son estos 40, ¿sí?, sobre el total, que es 390. Y esto lo llamamos probabilidad conjunta, este 0,103 que da el resultado, ¿sí?, porque es la probabilidad de observar conjuntamente dos atributos para estos establecimientos, que sea de la zona A y que tenga un nivel de producción mediano, ¿sí? Si en cambio nos piden la probabilidad de A unión E, es decir, la probabilidad de que sea de la zona A o tenga un nivel de producción mediano, ¿sí?, ahí ya tengo que aplicar la regla general de adición. Entonces sumar la probabilidad de A, que era 147 sobre 390, más la probabilidad de E, que era 145 sobre 390, menos la probabilidad de la intersección, que aquí existe, no es igual a 0. Fíjense que hay 40 establecimientos que tienen los dos atributos, son de la zona A, las dos características, ¿no?, y tienen un nivel de producción mediano.
Por lo tanto, la intersección no es nula, ¿sí? ¿Y cuál es la probabilidad? Recién la habíamos calculado, 40 sobre 390, la probabilidad conjunta. Entonces, por eso acá, ¿qué hacemos? Hacemos la probabilidad de A, que es 147 sobre 390, más la de E, que venía de atrás, 145 sobre 390, menos la conjunta que habíamos calculado antes, 40 sobre 390, resultado final, 0,646. Y esta no lleva un nombre, ¿sí? Como las anteriores, marginal o conjunta, ¿sí? Sería la probabilidad de un evento compuesto. Si nos piden la probabilidad de A intersección B, ¿sí? ¿Por qué es igual a... Acá hay un error, ¿no? A intersección B es el conjunto vacío, pero la probabilidad de intersección B es igual a 0. Hay que cambiar ahí por un 0 aquí, ¿sí? El resultado es 0. ¿Sí? ¿Por qué decimos que la probabilidad de A intersección B es igual a 0? Porque un establecimiento sea de la zona A y de la zona B es imposible. Fíjense que no se cruzan. Si el establecimiento está en la zona A es porque no está en la zona B. Si hay un establecimiento que está en la zona B es porque no está en la zona A. No pueden ocurrir simultáneamente. Por eso son dos columnas de una misma variable, ¿no? No tiene intersección entre ellas. ¿Sí? Y por eso, como no hay intersección, la probabilidad de que ello ocurra es igual a 0. ¿Sí? Cuidado con esto, ¿de acuerdo? Ya lo voy a corregir yo en el PowerPoint para que les quede bien. Por último, si nos piden la probabilidad de A unión B, ¿sí? Acá cuidado, es la de la unión. Pero como no tienen intersección, puedo sumar la probabilidad de A con la de B y restar en todo caso la probabilidad de la intersección, que es igual a 0. ¿Sí? Es decir, ahora aplicar la regla especial de adición, teniendo en cuenta que A y B son eventos mutuamente excluyentes. Y que por lo tanto no tienen intersección, o ese conjunto vacío, esa intersección, cuya probabilidad entonces es igual a 0. Entonces no hace falta restar nada, o ponen menos 0 acá, ¿sí? Antes del igual, y van a llegar al mismo resultado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, hasta aquí vamos a llegar con este video entonces, ¿sí? Porque el próximo tema va a ser materia, ¿sí? De otra clase de video. Nos vemos en un próximo video. Hasta